Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a ustedes en el Centro para el Futuro de las Ciudades por invitarnos a ser parte de estos esfuerzos de difusión para la comprensión mejor por parte del público, de expertos, en los grandes problemas de la ciudad. La gestión del agua para el presente y el futuro de las ciudades creo que es un tema crucial, no solo en el momento en donde en estos días estamos pasando por situaciones críticas en algunas regiones del planeta, no solo en Monterrey, sino en algunas regiones del planeta, pero específicamente en el caso que nos ocupa a nosotros, aquí en el área metropolitana de Monterrey, pues es algo que ha hecho despertar, si no todas las conciencias, sí una gran parte de los intereses de expertos, de académicos, de funcionarios, de empresarios y del público en general por intentar dar mejores respuestas a los retos que nos plantea el momento que estamos viviendo ahora. Quisiera empezar por decir que la gestión del agua no deja de ser un tema muy interesante, cada vez más preocupante, pero al mismo tiempo un reto que nos obliga a replantear muchas cosas que hemos hecho a lo largo del tiempo. En estos casos creo que ya es bastante más que evidente algo que durante muchos años muchos se negaban a reconocer. El cambio climático y las implicaciones que tiene el cambio climático en la vida cotidiana, en el futuro de las regiones y las ciudades y los países y en el futuro de la vida humana. Entonces, el tema de la crisis climática tiene que ver con cada una de nuestras decisiones, con cada una de nuestras intervenciones en la vida pública, en el presente y en el futuro. No quiero hablar de lo que ya hicimos en el pasado, porque pues finalmente, como decía algún dicho irlandés, no existe el futuro, sino el pasado que se repite una y otra vez. El agua en las ciudades tradicionalmente ha sido vista como un insumo indispensable para la vida humana. Ese es un caso inevitable y siempre nos hemos concentrado principalmente en atender la demanda, en atender esa demanda que va creciendo conforme crecen las ciudades, conforme la demografía se convierte en un elemento crucial para entender el futuro de las ciudades. Y este insumo del agua en las ciudades se expresa a través del consumo doméstico, las actividades industriales, económicas que demandan el agua, las urbanas y las rurales que permiten la existencia de las ciudades con los insumos que permiten también la presencia y la persistencia de todas y cada una de ellas. También reconocemos en el agua al elemento fundamental del pasado, el presente y el futuro de las ciudades. Habremos de recordar que en el pasado, y todavía algunas, muy pocas, pero las ciudades se fundaban junto a cuerpos de agua para asegurar que hubiese siempre disponibilidad para el consumo humano y para los usos que cada uno de los grupos sociales y económicos que formaban las ciudades pudieran disponer de este elemento. Este elemento fue importantísimo para permitir desarrollar las ciudades, que crecieran, que después de que hubo más excedentes fueran extendiendo las redes comerciales, las redes de abasto y todo aquello que empezó por convertirse después en la gran sociedad urbana, que es la que actualmente domina el planeta en lo general. Durante muchos años, el agua fue sobre todo un elemento de consumo, pero al mismo tiempo contribuyó a formar la identidad urbana. El agua es difícil disociarla de los casos de las primeras ciudades, de la civilización y también de los grandes paisajes urbanos del presente. No podemos imaginar la ciudad de Londres sin el Támesis, ni podemos imaginar tampoco a París sin el Sena, y no podemos imaginar las ciudades costeras con ese frente de agua que le da la característica y la calidad también de imagen urbana. El agua en las ciudades también ha sido un espacio para la recreación,
un sitio de vida para plantas y animales, sobre todo aquellos que poco a poco se fueron adaptando a las condiciones urbanas y a la coexistencia con los grupos humanos que vivían en las ciudades o que viven en las ciudades. Y así, esta historia se fue repitiendo durante siglos y siglos hasta nuestros días. Fueron las ciudades las que hicieron del agua su espacio y fue el agua también la que fue contribuyendo a formar, a dar carácter a muchas de estas ciudades que viven con el agua y a partir del agua. Y así ha sido hasta nuestros días. Sin embargo, en las últimas décadas, especialmente, las situaciones han cambiado, las circunstancias se han modificado y en algunos casos estamos hablando también de situaciones críticas. Las palabras a las que se refirió la doctora Cavazos hace un momento, como sequía, ondas de calor, escasez, crisis, son palabras que aparecen continuamente en los medios en los últimos años, ya son parte de las conversaciones cotidianas en los espacios de discusión, en las casas, en las escuelas, en el trabajo. Todo el mundo habla de lo que estamos viviendo ahora. En Monterrey no tendré que decirlo con ustedes, pero esa es la conversación cotidiana. El agua. Entonces, esta realidad que vivimos ahora, la de la escasez y la sequía, es una realidad que nos obliga a reflexionar y nos obliga también a pensar en tomar mejores decisiones, porque esto nos puede afectar significativamente, lo que implica que también nuestras decisiones tienen que ser rápidas, tienen que ser impostergables y que tienen que ayudarnos a mejorar la relación de las ciudades con el entorno y con el agua que está en y alrededor de ellas. ¿Por dónde podemos empezar para hablar del futuro de las ciudades? Primero, yo me atrevería a decir que tenemos que entender los diferentes roles que juega el agua en el presente y el futuro de las ciudades, más allá del abasto para el consumo. Entre ellos podemos hablar de la conservación de las características hidrometeorológicas y climáticas. Ahí el agua y los cuerpos de agua son elementales. El agua dentro de las ciudades son ecosistemas indispensables para la perpetuación de la biodiversidad, para la conservación de la biodiversidad, de estas especies de las que hablamos, que han hecho de la ciudad también su nicho, su ecosistema urbano y que forman parte de la vida cotidiana en nuestros espacios urbanos. El agua también es un espacio para la recreación y más importante aún desde el punto de vista histórico-cultural, que ha contribuido a la formación de la identidad de las ciudades, a esa importancia biocultural que ofrecen los espacios naturales y sobre todo, utilizando lenguajes más actuales también, los servicios ambientales que nos presta el agua y que nos obligan a todos a entender otro concepto del que mencionó la doctora en la conversación anterior, que es el manejo integrado de las cuencas, tanto de las superficiales como de las subterráneas. El segundo punto al que me atrevo a incluir aquí en esta conversación es que en las ciudades los esfuerzos más significativos e históricamente más desarrollados han sido los que tienen como propósito asegurar el agua para el consumo, sea doméstico, industrial, comercial, servicios públicos. No hablo de la agricultura porque en teoría esto pertenecería al ámbito de lo rural, aunque también tenemos algunos espacios en las zonas periurbanas. Todo esto que mencionamos hace un momento forma parte de lo que llamamos seguridad hídrica, que pretende sobre todo mantener los balances en las cuencas para poder usar el agua sin alterar ni afectar su disponibilidad. Lo que estamos viviendo ahora también es que hemos modificado los balances y se han alterado esa disponibilidad en el tiempo. ¿Cómo podemos entenderlo? Entendiendo los ciclos, entendiendo los tiempos. Los otros campos para el futuro del agua en las ciudades se han abordado con menor intensidad y es entendible,
porque siempre estamos explorando nuevas posibilidades y desarrollando ingeniería y tecnología para atender una creciente y constante demanda asociada al crecimiento demográfico en las ciudades. Conforme crecen las ciudades, crece la demanda y crece el consumo y crece la demanda por el agua también. El futuro de las ciudades, sin embargo, debe contar con soluciones multifactoriales. Seguridad hídrica, sí, por supuesto, pero también una mayor cultura del agua entre los habitantes y residentes de las ciudades y zonas metropolitanas. Tenemos que entender que cada caso, cada región es diferente y cada una de ellas requiere soluciones diferentes también. Hay sitios con gran disponibilidad y hay sitios con menores ofertas de agua, y eso es lo que es necesario que recuperemos, ese conocimiento de los espacios y de las ciudades en las zonas semiáridas, áridas o aquellas que tienen una gran disponibilidad de agua, cada una con sus propios problemas y retos. Las ciudades son centros de concentración de personas, eso es un hecho, pero también centros de actividades económicas y de problemas urbanos. Sin embargo, también son centros de oportunidades, de innovación y de transformación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Entendiendo que los ecosistemas que alojan las ciudades son el punto de partida, porque esto nos van a dar la pauta para poder establecer estrategias de adaptación y mitigación a los retos que nos van a obligar a entender con el cambio climático. Tenemos que apoyar y entender las soluciones basadas en la naturaleza, pero también reconocer las ventajas que nos ofrece la innovación y la tecnología. Tenemos que cambiar la forma de dotar y de dar mantenimiento a las infraestructuras de dotación y de abasto de servicios públicos, entender también que las aguas usadas no deben ser directamente vertidas ya en ninguno de los cuerpos de agua. Monterrey es la ciudad que a nivel nacional tiene los mejores sistemas de tratamiento, o el más alto porcentaje de tratamiento de aguas residuales. Y eso nos obliga también a entender que siempre hay más alternativas para el tratamiento. Si ya estamos en tratamiento secundario, pasemos al terciario y en algún momento a la potabilización. Es decir, la tecnología tenemos que aprovecharla para recuperar y volver al ciclo. Es indispensable también entonces contar con planes de gran visión. Es decir, no pensar en solucionar el problema de manera inmediata para el próximo año, para satisfacer la demanda. Tenemos que hablar de planes de gran visión, planes de largo plazo, intentando leer mejor las tendencias y haciendo análisis de futuros. Tenemos que hacer partícipes de ese nuevo modelo de ciudad del futuro, en la que todos los ciudadanos se apropien de la visión de la ciudad y las áreas metropolitanas, donde cada uno tiene roles diferentes que desarrollar. Muchas gracias.